Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses formatives. Ja sabeu, un cicle que al voltant del període d'un mes tenim l'ocasió de parlar amb una persona experta en alguna de les matèries que ens preocupen i que tenen a veure amb les polítiques públiques. Gràcies per ser avui aquí, tant els que ens acompanyeu avui presencialment com els que ens seguiu virtualment, com els que ens veureu a posteriori en streaming o ens sentireu a través dels nostres canals d'àudio, de podcast, etc. Bé, avui és la darrera conversa formativa de la temporada, una temporada densa. Hem fet 11 converses formatives al llarg de l'any, dels 2 anys, vaja. Hem tingut l'oportunitat de parlar de molts temes. Hem parlat de resiliència amb l'alpinista Edurne Passavant en un llunyà setembre. Hem parlat de com gestionar una crisi com la d'Anna amb la responsable de recursos humans de l'Ajuntament de Paiporta, la Patricia Delgado. Hem parlat també de com extreure el millor dels nostres equips de treball amb l'exentrenador i exjugador del Barça ja ho diré, de balonmano, no em surt la paraula, però bueno, ja m'enteneu, no? Francesco Espart, de com parlar en públic, de tècniques d'oratòria, amb l'expert Nacho Tellez. Hem parlat també d'Antes muerta que sin IA, amb l'experta Aurea Rodríguez, en relació a l'impacte de la tecnologia i de la intel·ligència artificial en les nostres organitzacions, de com combatre l'estrès laboral, amb en David Bueno, amb el biòleg David Bueno, de burocràcia defensiva, amb l'expert en dret administratiu Juan Ignacio Soto, de com governar la diversitat, amb l'escriptora Najat El Hamchi, de la importància de connectar, amb en Toni Soler, amb el periodista Toni Soler, o recentment, el mes passat, d'institucions fortes en temps de complexitat, en temps d'incertesa, amb el doctor Andreu Mas-Colell. Bé, avui hem titulat la conversa Els riscos que no veiem. Volem parlar d'aquells riscos que sovint passen desapercebuts fins que un dia es converteixen en una crisi. Volem parlar de com detectar els primers senyals d'alerta, de com es prenen decisions quan encara tenim més preguntes que respostes i també de la paradoxa de la prevenció, que quan funciona gairebé no es veu. També volem parlar del paper de la ciència en les crisis, de com es construeix la confiança en les institucions i també de com podem aprendre de les crisis viscudes per preparar-nos millor com a organitzacions públiques, tenint en compte futurs riscos, futures crisis, etc. Bé, per parlar d'això i d'altres coses que surtin en la conversa, avui ens acompanya algú que ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a detectar, interpretar i gestionar riscos abans que es convertissin en emergències. Fernando Simón, muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Es un poco abrumador con todos los que me han precedido el estar aquí, pero bueno, espero dar la talla. Ni mucho menos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por hablar de espacio catalán. Muy bien. Fernando Simón és llicenciat en Medicina per la Universitat de Saragossa, va completar la seva formació en epidemiologia a la London School of d'Higiene i Medicina Tropical i al Programa Europeu de Formació en Epidemiologia d'Intervenció. Des de fa més d'una dècada dirigeix el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat i ha coordinat la resposta davant d'algunes de les principals emergències de salut pública dels darrers anys, des del virus de l'Èbola fins a la grip A, el Zika, la verola del mico o especialment la pandèmia de la Covid-19. Diríem que és una experiència excepcional que avui ens servirà no només per parlar de salut, sinó també per parlar de lideratge, de presa de decisions, d'aprenentatge institucional y de cómo gobernar la incerteza. Fernando, si te parece, vamos a empezar por aquello que no siempre es evidente, ¿no? Por los riesgos que no vemos, ¿no? Vivimos una época en la que seguimos conviviendo con riesgos epidemiológicos, ¿no? La gripe aviar, el dengue, la expansión del virus, del Nilo Occidental, el sarampión, etc. Sin embargo, las grandes crisis
rara vez empiezan siendo grandes, ¿no? Suelen comenzar con pequeños indicios, pequeñas señales, ¿no?, que pasan desapercibidas. En el caso de la COVID-19, ¿cuándo tuvisteis la sensación de que aquellas primeras informaciones dejaban de ser una noticia lejana para convertirse en un riesgo real? Mira, la COVID, nosotros y el mundo entero, tuvimos información sobre lo que estaba pasando en China, si no recuerdo mal, fue el 27-28 de diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19. Es cierto que la secuenciación del virus se tenía disponible a partir del 7 de enero. La investigación alrededor de los aspectos básicos del virus se hizo muy rápido desde el punto de vista de los laboratorios. Lo que nos faltaba era entender cuál era la dinámica de la enfermedad en la población. El COVID-19 inicialmente estaba asociado a contacto con personas enfermas, no personas infectadas que no estaban enfermas. Y es la información de la que disponíamos en esas primeras semanas. Y no fue hasta finales de enero en las que se empezó a valorar que podía haber transmisión entre personas. La diferencia es importante. Cuando hay transmisión a partir de personas enfermas, a esas personas se les puede identificar. Por lo tanto, se les puede aislar y evitar que la transmisión continúe. Cuando la transmisión se realiza a partir de personas sanas, es muy difícil identificar la fuente de infección y puede estar transmitiendo, infectando personas sin que nadie lo sepa. A finales de enero se empezó a valorar eso y se empezó a valorar precisamente a raíz de nuestro primer caso, que fue el 30 de enero, si no las fechas me pueden bailar un día arriba, día abajo. El 30 de enero tuvimos nuestro primer caso, el primer caso en territorio español, que fue una persona de origen alemán que estaba de vacaciones en Gomera, pero que había estado unos días antes en contacto con una persona que provenía de China, de Shanghái en concreto, que había estado impartiendo unos talleres en Alemania en el entorno de su empresa, y esta persona había estado en contacto con esta persona que venía de China. La primera sospecha, por la información que él nos daba, era que se había transmitido a partir de una persona asintomática. El mundo científico se volvió loco. Dijimos, ya está, ya tenemos que actuar con una velocidad tremenda, pero nos llegaron informaciones muy sólidas, mucha evidencia de que la persona que venía de China sí que tenía síntomas cuando llegó a Alemania. Se calmaron las cosas y seguimos investigando todos los casos hasta poder detectar si las personas se infectaban o no de otras personas. Y con eso en la cabeza y teniendo siempre mucha precaución, porque no teníamos claro si esa situación se podía dar, cuando la COVID se detectó masivamente en Italia, a nivel global ya fue el punto de partida de la pandemia. Hasta que se detectó en Italia, la transmisión se había producido o se había identificado únicamente en personas que habían estado en China, en Wuhan, en la zona de cero, o personas que estaban fuera, pero que habían estado en contacto con personas enfermas procedentes de Wuhan. Y siempre en el entorno regional, China y sus alrededores. Cuando explotó en Italia fue un cambio drástico, no fue un cambio progresivo, fue un cambio drástico del riesgo a nivel global. Y el país inmediatamente más afectado, inmediatamente después de Italia, por la relación que mantenemos con ellos, fuimos nosotros. Claro. ¿Cómo? Seguramente igual es una pregunta excesivamente técnica, pero ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿cuántas personas trabajáis en el centro? ¿Qué red, ¿no?, de contactos con otras, con las autonomías, por ejemplo, etcétera, hacéis para la detección? Mira, las personas que trabajamos en el centro ha ido cambiando con el tiempo. No es lo mismo lo que estábamos en enero del 2020 a los que estamos ahora. En enero del 2020 éramos muy poquitos. Pero éramos muy poquitos, pero que nos multiplicábamos todo lo que hacía falta para hacer el trabajo. En España hay, yo creo que un muy buen sistema de coordinación de los sistemas sanitarios y de salud pública, los asistenciales y los de salud pública. Es verdad que las transferencias a las comunidades autónomas son casi completas en muchos aspectos, casi completas en asistencia, completas también prácticamente en salud pública, pero todos los profesionales entendemos la necesidad de coordinar las acciones. Los patógenos no conocen fronteras y lo de pretender que una enfermedad infecciosa se va a quedar en tu territorio siempre
es una utopía que no va a suceder. Todo eso lo sabemos. Entonces, a través de la Conferencia Sectorial de Sanidad, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hay una serie de grupos de coordinación y varios de ellos los coordinamos desde el centro que yo dirijo, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Son la ponencia de salud pública y la ponencia de preparación ante alertas y emergencias sanitarias. Son los dos grupos clave con los que trabajamos con las comunidades. Pero esto es la parte nacional. A nivel internacional hay una red de epidemiólogos, de profesionales y de instituciones enorme. Una en el entorno europeo dirigida por el Centro Europeo de Control de Enfermedades y por la Dirección General de Salud y Consumidores de la Unión Europea, de la Comisión, y otra a través de la Organización Mundial de la Salud en dos foros. La Oficina Regional de la Región Europea y otro a nivel global con la Oficina Global de OMS. Tenemos reuniones prácticamente todas las semanas, con unos y con otros, con diferentes grupos, ni siquiera no es uno solo, son grupos diferentes con diferentes líneas de actuación o diferentes expertise. Y luego con la OMS además lo tenemos con todo el resto de los países. Prácticamente todas las semanas, cada 15 días, tenemos reuniones y además tenemos unos mecanismos establecidos de comunicación por correo electrónico, por herramientas específicas de comunicación que se han establecido en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es la legislación más potente que tenemos a nivel global para el control de riesgos. Y funciona bien, funciona realmente bien. Lo que no quiere decir es que sea infalible. Claro. Y tenemos algunos ejemplos recientes. Con lo cual podríamos concluir que tenemos unas administraciones preparadas, ¿no?, para detectar esas señales, ¿no?, de riesgo. Sí, y las detectamos. Lo que pasa es que nosotros en mi unidad, por ejemplo, todos los días se hace una revisión de toda la información que existe en la red de múltiples páginas con herramientas que tenemos de escaneo de miles de páginas en varios idiomas todos los días, con herramientas algunas propias, otras de la Unión Europea, otras de la OMS que están a disposición de los estados. Se hace un escaneo de miles de páginas web todos los días, de páginas web oficiales de ministerios, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, de las que se extraen señales que podrían tener algún impacto en la salud de la población. Eso lo hacemos todos los días. Lo hacemos nosotros, lo hace el Centro Europeo de Control de Enfermedades, lo hace la OMS. Cada uno tiene el foco en lo suyo, nosotros obviamente en el impacto en España, y se valoran esas señales. Todos los días identificamos 10, 15 señales que podrían tener algún impacto en España, se valoran, se descartan la mayoría porque con una llamada de teléfono se soluciona y se ve que no van a suponer ningún problema, y siempre hay 3, 4 cada día en las que tenemos que hacer una actuación para una de dos: o descartarla si después de esas actuaciones consideramos que no suponen riesgo, o si suponen un riesgo, iniciar las acciones. La primera acción es evaluar qué riesgos pueden suponer y a partir de ahí proponer medidas de control. Todos los días tenemos 3 o 4 de esas. Cada año tenemos en nuestro centro trabajamos con alrededor de 70 señales de riesgo de este tipo que generan una actividad de los equipos de salud pública a nivel de las comunidades autónomas, a nivel europeo o a nivel global importante, con un dossier, con una serie de acciones que están bien registradas, y de esas acaban trascendiendo a la población casi ninguna. Porque las que se pueden controlar sin alarmar, se controlan, se actúa a base de protocolos que tenemos bien establecidos y no se pone ningún problema. De vez en cuando alguna trasciende, pero se actúa también bien, y de vez en cuando alguna, como decía, no somos infalibles, ni nosotros ni los sistemas, y alguna de vez en cuando supera las previsiones de riesgo. Claro. ¿Tenéis la percepción de que la ciudadanía toma en serio los riesgos que detectáis y que de alguna manera transmitís a través de los medios, etcétera? Yo creo que hay una parte que sí. Hay una parte de la ciudadanía que, digamos que valora la información técnica, experta, científica, como quieras llamarlo. No es solamente investigación, hay mucho más alrededor de esto con el mismo nivel de expertise. Yo creo que hay una parte de la población que sí, que lo valora y lo entiende bien. Creo que hay otros que lo entienden, pero que no lo perciben como riesgo que les va a afectar hasta que no hay otro manejo de la información en otros foros. Hasta que no se
magnifica en una red social o hasta que no se magnifica, pero hasta que no se dice en un foro en el que cada uno pone la confianza en el foro que considera, hasta que en el foro que ellos consideran como el foro fiable no lo difunde. Y eso pasa quizás con más frecuencia de la que a los técnicos nos gustaría. Yo estoy convencido de que la mayor parte de la población es perfectamente capaz de valorar los riesgos sanitarios en base a la información técnica que se pone de manera asequible. Pero sí que es cierto que esto no depende solamente de entender y de conocer los aspectos técnicos o científicos, sino también de confianza. Y la confianza cada uno la pone donde la pone. Hay quien confía en una persona que probablemente no tiene intención de hacerle daño, pero que a lo mejor no es la persona a la que hay que darle credibilidad en ciertos temas porque no tiene la expertise detrás. Y hay gente que confía en personas, que cree a personas que sí que tienen la expertise, aunque no se fíe de ellos. Y eso a veces tenemos estos grupos que a veces no es fácil de coordinarlos y eso genera en algunos casos pues discusiones un poco más allá de lo que son puramente técnicas, técnico-científicas. Y en una época marcada precisamente por la desinformación, ¿no? Las redes sociales, por la aparición de figuras, ¿no? que asesoraban sin tener demasiado criterio, etcétera, ¿cómo se puede llegar a la ciudadanía de una manera oficial, ¿no? y certera? Es difícil. Las instituciones... O sea, mi unidad no tiene una unidad de comunicación. Obviamente es la unidad de comunicación del Ministerio de Sanidad y trabaja para todos los departamentos y para la ministra, para el aparato del Ministerio. Con lo cual nosotros tampoco controlamos la información ni cómo se puede establecer las estrategias de comunicación, que yo se la dejo a los expertos y me fío totalmente de las estrategias que planteen los expertos en comunicación. Y si no me fío, me da igual, porque es su trabajo y son ellos los que lo tienen que hacer. ¿Vale? No, yo no voy a interferir ahí en ese área. Y además, yo creo que hasta ahora lo hacen bien. Pero sí que es cierto que las instituciones no trabajan para comunicar, trabajan para intentar solucionar problemas de la población. Y la parte de comunicación es una parte de eso, no es su trabajo más importante. Mientras que hay otros foros, medios de comunicación, etcétera, cuya única misión es comunicar y necesitan contenidos. Si los contenidos, las instituciones, porque nuestra misión fundamental no es comunicar, si no consiguen que esas instituciones llenen las horas, minutos, etc., pues obviamente necesitan gente de otros lugares, de otras instituciones, de otros medios, para ocupar esos espacios. Por mucho que las instituciones queramos ocupar parte de ese espacio, nunca seremos capaces de llenarlo. Y yo entiendo que en algunos momentos los expertos que hablan, en general yo creo que son buenos, de mucha calidad, lo que no implica que siempre estén de acuerdo con lo que los expertos de las instituciones dicen. Pero en la ciencia hay que tener claro que no todo es blanco y negro. Y eso obviamente genera debate, que es la parte interesante y lo que hace avanzar a la ciencia. Pero el hecho de que en los medios de comunicación a veces se busquen expertos un poco más allá, se tire demasiado de la cuerda porque no se encuentran los expertos adecuados, pues llevan en algunos momentos a equívocos, a malas interpretaciones que no somos capaces de compensar con la información institucional. Quizás deberíamos hacer más esfuerzo. Puede ser, pero lo dejo en las manos de los expertos. Bueno, y sobre todo porque también se simplifica mucho, ¿no? Temas muy complejos, científicos, ¿no? Parece que pueda opinar todo el mundo sobre ellos, cuando detrás hay una complejidad, ¿no? Pues, vamos a ver, son debates en los que para mí es un poco de riesgo meterme en este tipo de discusiones, pero sí que es cierto que hay momentos en los que llama la atención que se pone a un experto en un tema concreto, complicado, complejo, que requiere años de formación, años de experiencia, el entender cómo funciona, se le pone a debatir con alguien que no tiene nada que ver con el tema. No sé exactamente, no quiero poner un ejemplo para no ofender a nadie, pero se puede poner a un experto en genómica a hablar con un experto, con un ingeniero que hace puentes, que puede ser el mejor del mundo en hacer puentes, pero no es el interlocutor adecuado para hablar con un experto en genómica. Y a veces
en muchos lugares se ponen las opiniones del uno y del otro al mismo nivel. Y no solo se ponen al mismo nivel, sino que en muchas ocasiones incluso se debaten los hechos irrebatibles, que no se pueden debatir. Si hay 38 grados de temperatura, hay 38 grados de temperatura. Eso no es la opinión de nadie. Son 38 grados de temperatura. No es ni opinión mía, ni tuya, ni de nadie. Lo dice el termómetro, ya. Sí, pero por ejemplo, cuando hubo una polémica, incluso recuerdo el caso de un tenista muy famoso, que aún está en activo, por cierto, que promulgaba su derecho a no vacunarse. Sí, pero eso es diferente. Eso es diferente. Una cosa es que una persona quiera o no vacunarse y otra cosa es que una persona niegue la importancia y el interés y el impacto que ha tenido la vacuna en la vida de las personas. En el siglo XX fue cuando hubo un despegue tremendo del crecimiento de la población del mundo. El incremento en la esperanza de vida, ya no vivimos 50, 40, 60 años, ahora vivimos en España 83, 84 años, el país del mundo, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida después de Japón. Estamos a meses de la esperanza de vida de Japón. Y todo eso sucedió, ese despegue del crecimiento de la población, a partir, obviamente, el vivir mejor, el desarrollo, pero dos aspectos fundamentales: el uso de antibióticos y el uso de vacunas. Porque el que vivamos más, el que la población crezca, no es porque nace más gente, no nace más gente que antes. Es porque nos morimos menos. Y eso, fundamentalmente, se debe, entre otras cosas, uno de los factores principales, las vacunas. Eso no creo que haya nadie que lo pueda rebatir, por muy negacionista que se sea. No lo puede rebatir nadie. Ahora, eso sí, cada uno es libre de decidir vacunarse o no y saber a qué riesgos se expone. El problema surge cuando el que una persona no se vacune pone a riesgo a los demás. Y ahí es donde se tiene que generar un debate técnico, político de alguna manera, pero sobre todo social. Ahí es donde yo creo que se tiene que entender la responsabilidad individual cuando afecta a la población. Y eso no es un debate que hayamos tenido. Vivimos en un mundo en el que se tiende, y cada vez más en los últimos años, a favorecer el individualismo más absoluto. No me parece mal, cada uno es libre de hacer lo que considere, pero tiene que considerar que vive en una comunidad, en una sociedad que además no es la misma que hace unas pocas décadas. Es una sociedad en la que el intercambio de personas, la movilidad, los productos, las mercancías, los alimentos se mueven a tal velocidad en todo el mundo que la generación y la movilidad de esos riesgos nos afectan a todos. Y eso hay que pensárselo dos veces cuando una persona toma una decisión que puede tener un impacto en los demás. Claro. ¿Cómo se consigue, Fernando, que un responsable político apueste decididamente, ¿no?, por la prevención, cuando posiblemente el éxito de esa política pública consiste precisamente en que no ocurra nada? A mí me gustaría pensar que se consigue diciéndoles que va a evitar que la población sufra, que la población se ponga enferma, que la población fallezca antes de tiempo, porque fallecer vamos a fallecer todos. Eso que se nos quite la cabeza, nos vamos a morir todos. No se evitan muertes, se retrasan, ¿vale? Entonces yo creo que me gustaría que fuera por este motivo. Lo cierto es que después de muchos años utilizando esos argumentos, los técnicos y los científicos estamos tendiendo ahora a ver si con argumentos económicos conseguimos que el mensaje llegue a los que toman decisiones. Si una persona no se pone enferma, no va a tener tantas bajas laborales. Si una persona está con mejor salud, va a ser más productiva. Estamos viendo a ver si con estos argumentos conseguimos algo. No lo sé, veremos a ver. Pero sí que es cierto... ¿Cómo se mide el éxito de una política pública que básicamente está basada en que no pase nada? Lo he dicho hace un momento. Nuestra esperanza de vida ahora mismo superior. Es la segunda mejor del mundo, es prácticamente la misma que la del primero. Y eso, en España, es porque en España, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que se está oyendo últimamente, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años, a pesar de que está creciendo un poquito algunos grupos, en inglés no se habla tanto de negacionismo, sino de vaccine hesitancy, de dudas ante vacunarse. A pesar de que todo está creciendo un poquito, España ha demostrado en las últimas décadas que tiene una población probablemente
de las más solidarias del mundo, de las que esa responsabilidad individual, a pesar de todo lo que está cambiando poquito a poco, se mantiene todavía ese concepto de que yo voy a afectar a mi familia, yo voy a afectar a mis vecinos, yo voy a afectar a mi comunidad si no hago lo que tengo que hacer. Y eso yo creo que todavía se mantiene. Y yo creo que gracias a eso se ve que vamos mejorando, más que otros países. No es que seamos ni especiales ni nada parecido, no están muy lejos. Pero lo cierto es que en España muchas de estas cosas, muchas de estas políticas se consiguen implementar porque somos más solidarios. Y yo creo que ese tipo de datos no son muy contundentes porque la gente asume, no, vivimos mejor, pues también tenemos que vivir más tiempo. Pero es que no pasa lo mismo en otros países. En otros países viven mejor, pero no viven más. Nosotros además ahora estamos consiguiendo que vivir más también se haga a base de vivir mejor hasta el último momento, o lo más cerca posible del último momento. Como pensábamos que en otros países vivían, siempre hemos dicho, las poblaciones de mayores en Inglaterra, en Alemania, no sé dónde, cuando llegan a la edad X están mucho mejor que los nuestros. Puede ser que antes fuera así. Ahora mismo ya no. Y yo creo que eso es porque se apuesta. La ciencia es clave para ese tipo de toma de decisiones. El control del tabaco, por ejemplo, el alcohol, los comportamientos saludables, la mejor nutrición, todo esto se han conseguido implementar políticas sanitarias relacionadas con nuestra forma de vivir porque se ha conseguido demostrar que mejoran la calidad de vida y la esperanza de vida. Y yo creo que eso se entiende desde política. Se entienden menos los problemas puntuales, porque un problema puntual llega, genera un impacto, se pasa, se olvida. Pero los problemas que afectan, los problemas de fondo que afectan a la base de la salud, yo creo que se van entendiendo. Y los problemas puntuales, la pandemia durante un tiempito al menos nos ayudó a pensar que también eran importantes. Siguen siéndolo, pero es verdad que se ha rebajado un poco esa percepción. De hecho, algunas medidas, ¿no? En su momento eran muy impopulares y ahora casi todos los gobiernos las están asumiendo como propias. Por ejemplo, la propia de la contaminación en las ciudades, etcétera, ¿no? La limitación del acceso de los vehículos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Todo ello forma parte de la cultura de prevención, ¿no? Claramente, es verdad que, mira, cuando yo estaba, has mencionado antes que estudié en Londres un tiempo, cuando yo estaba en Londres era el año 92, ¿puede ser? Por ahí. En el año 92 yo ya estuve trabajando en un grupo sobre el impacto del cambio climático, en el año 92. Sabíamos que no se iban a tomar medidas hasta bastante después, pero también sabíamos que el impacto del cambio climático, aunque se empezaran a tomar medidas en aquel momento, iba a verse durante los siguientes años. Luego ya bajaría. No se han estado tomando medidas hasta hace nada, hasta que hemos percibido realmente que tenemos unas olas de calor enormes. En el año 2003 tuvimos la primera gran ola de calor de impacto mediático, también social y en mortalidad, pero tuvimos la gran primera ola de calor. En Francia fue tremenda. En la región de París se estima que fallecieron cerca de 50.000 personas en una ola de calor que duró unos 15 días en agosto. En España tuvimos ese mismo año 3 olas de calor más pequeñas en junio, julio y agosto. Se estima que fallecieron entre 6.000 y 9.000 personas más de lo que debían fallecer en aquel periodo. Muchos de ellos iban a fallecer en los siguientes meses quizás porque eran muy mayores, pero en aquel periodo fallecieron más personas de las que debían fallecer, entre 6.000 y 9.000. No es que la ola de calor fuera peor que, por ejemplo, una que tuvimos en el año 86, creo que fue, o una que tuvimos en el año 95. El problema es que las personas vulnerables a las olas de calor son las personas mayores. Nuestra población de personas mayores de 65 ahora mismo es más del doble de la que teníamos hace 30 años. Más del doble. Con lo cual el impacto de la misma ola de calor hoy es diferente al impacto hace 30 años. Completamente diferente, aunque la ola de calor sea la misma. Con lo cual nos estamos dando cuenta que, primero, hay más olas de calor, más intensas, más frecuentes, y además tenemos una población más vulnerable a ellas. Ya no estamos en situación de cerrar los ojos.
Ni nosotros, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni el mundo entero. Ya no estamos en situación de cerrar los ojos. Y el problema es que ahora, si no entendemos que todas las medidas que apliquemos ahora para controlar los riesgos climáticos van a tener un efecto positivo, pero no inmediato, sino que lo veremos en unos pocos años, 10, 15 años, empezaremos a ver su efecto positivo, porque el cambio climático tiene una inercia que no para de un día para otro. Si no empezamos a entender que tenemos que trabajar hoy para lo que vamos a ver dentro de 10, 15 años, hemos empezado ya hace 20, pero si no empezamos ya hoy, y estamos poquito a poco empezando, las administraciones se han dado cuenta, vamos a estar en situaciones realmente dramáticas. Que la mayor parte de la población no sé si será capaz de sobrellevar con una calidad de vida adecuada para los estándares que tenemos ahora. Eso quiere decir que hay esperanza. Es decir, sí. Se están tomando medidas para que a largo plazo, ¿no?, tengan impacto, ¿no?, en la sociedad. Sí, yo soy en general bastante optimista, no siempre, ¿eh? Hay veces que algunas decisiones me duelen, pero bueno, yo tiendo a ser optimista. Yo creo que sí, hay esperanza, se puede controlar, se pueden hacer las cosas, pero no podemos retrasarlo más. Hemos ido haciendo cositas, mejorando, haciendo cada vez más cositas, pero siempre hemos ido dando pasitos tímidos, cortos, y yo creo que ahora mismo estamos ya en necesidad de dar pasos sólidos, no sé si muy grandes, pero desde luego ya no valen los pasitos pequeños. ¿Cómo se aprende a decidir cuando todavía no se dispone de toda la información necesaria? Yo creo que no es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de valor. A ver, hay momentos en los que se tiene que poner por delante la responsabilidad. Es mi opinión y es una opinión personal. Cuando no se tiene información suficiente sobre un problema que está afectando a la población y que está generando un impacto grave, enfermedad, en mi caso, en otros casos pueden ser problemas económicos para los expertos en economía, en mi caso es sanidad, cuando hay un problema que está afectando a la salud de la población, a los fallecimientos de población que no se tendrían que morir por un problema concreto, aunque no se tenga toda la información, siempre se tiene algo. Y tenemos que ser capaces de, con la información que tengamos, aunque nos gustaría tener más para poder tomar decisiones con cierta solidez, yo creo que tenemos que evitar quedarnos inactivos, que para mí sería mucho peor. Y además, ahí es donde apelo a la responsabilidad, lo que no podemos es quitarnos, los que llevamos trabajando tiempo en esto, los que se supone que sabemos. Lo poco que se sepa, lo sabe un grupo concreto de personas, no lo sabe todo el mundo. La poca información que haya la podemos interpretar unos cuantos. O sea, no es una sola persona, somos un grupo más grande de lo que la gente se piensa, pero relativamente reducido. Somos los que tenemos la información, somos los que sabemos interpretarla, somos los que entendemos cómo otros problemas parecidos funcionan en la sociedad, cuál es su dinámica en la sociedad, qué es lo que ha sido eficaz en otras situaciones que se puedan asemejar y podemos buscar paralelismos con otras situaciones. Yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de este tipo de personas, y me incluyo entre ellas, para no dejar que las decisiones las propongan. Tomarlas las toma quien las tiene que tomar, son las personas que nos representan porque las hemos elegido para ello. Pero las propuestas sí que tienen que venir de esas personas que nos sentimos incómodas, muy incómodas, tomando decisiones sin tener la información suficiente, pero no podemos dejar la toma de decisiones o las propuestas para la toma de decisiones en las personas que desde luego no tienen la formación o la experiencia que nosotros sí que podemos tener. Nos pone en riesgo, por supuesto, nos genera dudas, nos genera miedos, nos genera conflictos personales y conflictos con otros colegas, desde luego que sí. Pero yo creo que lo que no podemos es, en situación de crisis con un impacto poblacional importante, una decisión de salud, dejar que la tome el responsable de comunicación. En algunos casos, algunos cambios de criterio se confundían con contradicciones, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que
explicar que cambiar de opinión también puede ser una muestra de rigor. Yo creo que eso está claro. Lo que no puedes es pensar que en ciencia nadie tiene la verdad absoluta. O sea, eso es el primer punto. En ciencia la información se valora a medida que se va teniendo. Cuanta más tienes, mejor será tu respuesta. Pero nunca tenemos toda la información. Siempre hay más que aprender. Y eso yo creo que hay que tenerlo claro desde el primer momento. Por lo tanto, se puede cambiar de opinión. Hasta principios del siglo pasado, el dogma era la ley de la gravedad de Newton. Desde que apareció Einstein, la ley de la gravedad de Newton es una aplicación de la teoría de la relatividad de Einstein con un pequeño error, que en el marco de nuestro mundo de la Tierra es tan pequeño que lo podemos despreciar, pero es un error. Entonces, se va aprendiendo y eso es bueno, y yo creo que eso es importante. También además es cierto que muchas veces el cambio de propuestas de respuesta no es lo mismo que el cambio en las medidas que serían ideales. Te voy a poner un ejemplo. Cuando no había mascarillas, porque China, todas las mascarillas durante el inicio de la pandemia se fabricaban en China, no se fabricaban en ningún otro sitio del mundo. Quedaban unos pequeños stocks en algunas farmacias, en algunos depósitos, en algunos sitios, pero no había mucho más. Lo que hizo, obviamente, que el precio de las mascarillas fuera exorbitado, no tuviera ningún sentido, hubo que regularlo porque aquello empezaba a ser un caos, pero solo se producían en China. Y China prohibió exportarlas porque necesitaban saber si ellos iban a tener suficientes. No es lo ideal para ningún otro país, pero estaban hasta cierto punto, yo entiendo que era una decisión que podía asumirse hasta cierto punto como lógica. Tú puedes saber que el uso de mascarillas puede en algunos sitios concretos, en algunos medios, en algunos escenarios, reducir el riesgo de transmisión o reducir el riesgo de infección si eres una persona vulnerable. No es la panacea, para nada, porque la mascarilla se usa en algunos momentos, a veces se usa bien, a veces se usa mal, luego te la quitas cuando estás en tu casa y a saber con quién te infectas cuando no la llevas, etc. No es la panacea, pero sí que reduce de alguna manera el riesgo de transmisión. ¿Qué sentido tiene? Sabiendo todo esto, porque de hecho, si en una operación no evitara el riesgo de que el cirujano infecte al paciente, no la llevaría. Sabiendo todo esto, no cambia el criterio de que la mascarilla puede ayudar. Pero si no hay mascarillas disponibles, ¿qué sentido tiene decirle a la población hay que usar mascarillas en estas situaciones? Si dice ahora mismo no hay mascarillas, las mascarillas, a pesar de todo, no son la panacea, mientras no tengamos, vamos a hacer este otro tipo de acciones. Cuando las tengamos, cambiaremos la propuesta. Pero ahora no tenemos. A veces se confunde el cambio en la propuesta de acción con el cambio en el criterio técnico. Que a veces existe, porque con más información podemos cambiar el criterio. Pero no siempre es así y no es fácil distinguirlo, porque al final el criterio técnico suele ser más complejo para difundirlo, requiere más tiempo, puede ser más difícil de entender, mientras que una propuesta de acción es hay que hacer esto, poco más, no necesita mucha más explicación. Y eso dificulta un poco en algunos casos la comunicación de por qué hay en algunas epidemias, pandemias, cambios de este tipo. Se habla muchas veces en procesos de toma de decisiones, ¿no?, de la soledad del directivo, ¿no? ¿A quién acudías cuando realmente necesitabas pensar en voz alta? Bueno, yo tengo a mi familia, que afortunadamente son magníficos, mi mujer, mis hijos, todos. Pero vamos a ver, cuando estás en una situación de mucho estrés no te da ni tiempo a pensar en ti, ni a pensar si sufres, si no sufres, si necesitas. Lo único que buscas es tratar de congregar o que te congreguen en los grupos que tienen la mejor capacidad técnica para discutir, hablar y hacer las propuestas más adecuadas en cada momento. Como decía antes, afortunadamente en España tenemos una estructura de coordinación que reúne a decenas, cientos de expertos de un nivel espectacular en nuestro país, pero también lo tenemos en la Unión Europea, también lo tenemos en la OMS. Nuestros foros, digamos, en los que llorábamos técnicamente por la falta de información eran esos. A nivel personal, pues obviamente era
Iba a decir mi familia, y de hecho me han apoyado, no creo que hubiera aguantado sin ellos, pero lo cierto es que tenía muy poca oportunidad. Trabajábamos yo llegaba al ministerio a las 7 de la mañana, me iba a la 1 de la madrugada, me daba tiempo de dormir 2 o 3 horas, comer algo, ducharme y volverme al ministerio. No era fácil ni para mí ni para todo el equipo que trabajamos en el ministerio, pero en las comunidades era igual. Éramos muchas personas las que trabajamos en todo esto y compartíamos. Pero la cara visible eras tú. Sí, pero yo transmitía lo que decían todos los demás, no era mi opinión personal. No, claro. Pero millones de personas estaban pendientes de una comparecencia casi diaria, ¿no? Eso, a nivel personal, debe suponer una presión. Después, lo suponía después. Durante la pandemia no tenías tiempo de pensar en todo eso. Nosotros estábamos trabajando tantas horas que perder el tiempo en tus cosas propias hacía que no pudieras ni ir a dormir esas 2 o 3 horas que necesitabas. La comunicación que yo hacía, es verdad que siempre se hablaba en las reuniones en algún momento determinado qué es lo que teníamos que transmitir en ese día porque era importante o porque fuera importante. Pero lo cierto es que mi parte de comunicación pública llegó a ser muy mecánica. Yo estaba trabajando con mis equipos, con mi ordenador, con las reuniones que teníamos constantemente, con los laboratorios, con todos los equipos con los que trabajamos. Y cuando había que salir, llegaba el responsable de comunicación, poco menos me agarraba de la oreja, me decía a comunicar. Yo iba, me sentaba o me ponía detrás del atril, que al final parecía un teleñeco, y yo contaba. ¿Sin asesoramiento previo? O sea... Las reuniones... Mira, yo eso sí que me pasó ya con apariciones previas antes de la pandemia. Quizás la más llamativa fue con el ébola. Con el ébola, antes de que trajéramos a los pacientes que trajimos desde África, los 2 que trajimos, los 2 sanitarios, ya había salido en algún medio porque el equipo de comunicación del ministerio me había propuesto, oye, nos están pidiendo esto, sal, y había salido. En un momento determinado, desde Presidencia me pidieron que saliera a hablar. No, en teoría no era el portavoz, éramos un grupo de gente que en teoría íbamos a hablar, pero al final el que salía era yo. La primera vez que salí, lo primero que me dijeron, los expertos en comunicación, lo primero que me dijeron es, bueno, vamos a preparar la rueda de prensa a ver qué es lo que vas a decir. Y a mí me llamó la atención, dije, había salido ya en medios en algunas otras ocasiones, no con mucha frecuencia, pero en alguna ocasión había salido. Y lo que dije es, a preparar lo que voy a decir. Voy a decir lo que hemos hablado en las reuniones técnicas, la situación, voy a contarlo y luego responderé a las preguntas. Sí, pero si te hacen preguntas determinadas habrá que saber lo que... Responderé la verdad. Si sé lo que tengo que decir, lo diré. Y si no sé responder, diré que no puedo responder y que al día siguiente traeré la información, si se puede. Y entonces me dijeron, bueno, por lo menos me dejas que te ponga una corbata. Y dije, no, gracias. Entonces, la preparación de la comunicación, cuando vas a hablar de aspectos técnicos, las cuestiones técnicas, lo que se sabe en ese momento es relativamente claro y lo que no se sabe es relativamente claro y se pueden decir las 2 cosas. Y a las preguntas a las que se sabe responder, se responde y a las que no. Yo creo que es uno de los puntos clave cuando comunicas aspectos técnico-científicos, ser lo más honesto y lo más sincero posible. Si lo preparas, a veces es cierto que es complejo, que son temas difíciles y que hay que entender cosas que van más allá de tu propia capacidad o que tienes que, aprovechando tu comunicación, comunicar cosas que dicen desde otros sectores. Entiendo que obviamente te la tienen que transmitir, te la tienen que comunicar. Pero cuando hablas exclusivamente de tu sector, de tu área de competencia, yo creo que hay que ser lo más honesto, incluso si me apuras, inocente que se pueda ser. Y que además hay que forzarlo incluso a veces. Que hay que forzar a hacerse el inocente, el sorprendido con algunas cosas. Aunque luego sepas perfectamente que no estás nada sorprendido porque sabías lo que iba a pasar. Pero yo creo que incluso hay que forzar esa sensación de que no hay que buscar dar la respuesta perfecta. Hay que dar la respuesta más sincera que se pueda. No hay nada que no se pueda dejar de decir, ¿no? Yo creo que no.
siempre que se diga correctamente, siempre que se entienda que uno no es el poseedor de toda la verdad, siempre que se entienda que cuando se dicen las cosas no se dicen, al menos en las áreas técnicas, no se dicen para ofender a nadie y que por lo tanto no hay que ofender a nadie cuando se dicen. Y siempre hay que dejar el margen suficiente para que otros planteen posiciones diferentes si lo que vas a comunicar no es un dogma de fe. Si vas a comunicar un dogma de fe, pues ahí hay poco margen para la discusión. Está claro. Hablando del aprendizaje de las diferentes crisis, sobre todo de la COVID-19, ¿qué lecciones importantes crees que ya estamos empezando a olvidar? Mira, ahora mismo, en el año 2024, se aprobó el Acuerdo Internacional de Pandemias. Pero no puede salir a firma por los países hasta que esté aprobado un anexo que se acordó realizar desde el 24 en adelante. No, en el 25 fue. Del 25 en adelante. Ese anexo es sobre el fomentar el acceso a los patógenos de riesgo para facilitar la investigación y que de ahí se generen contramedidas médicas, pero va asociado al reparto equitativo de los beneficios que esas contramedidas generan. Es decir, que si se generan vacunas, que todos los estados, no solo los ricos, tengan acceso a esas vacunas en igualdad de condiciones, o lo más cercano posible. Que el reparto equitativo implica que los grupos vulnerables deberían de tener preferencia más que aquellos que tienen más recursos para acceder a las vacunas. Que los tratamientos van a repercutir en los países donde realmente son necesarios. Que no vamos a tener los países con recursos 4 veces más dosis de las que necesitamos y luego magnánimamente, por nuestra caridad o por nuestra bondad, se las vamos a dar a los que no han tenido tantos recursos. Sino que eso debería entenderse como un aspecto de justicia social a nivel global. Bueno, pues la discusión del acuerdo se inició, si no me equivoco, se propuso a finales del 21, yo creo que inició la negociación, no se aprobó hasta el 25 y ahora llevamos ya un año negociando esta parte del acuerdo, del anexo que ya se había negociado antes. Seguimos sin acuerdo, seguimos sin anexo, seguimos sin poder firmar el Acuerdo Internacional de Pandemias para reducir el impacto en la siguiente. Eso obviamente muestra que nos estamos olvidando de lo que fue la COVID-19, que han vuelto a ponerse prioridades por delante de la salud de la población como las que teníamos antes. Prioridades económicas, prioridades de necesidades de desarrollo, prioridades que no son las que, por así decir, fueron las razones por las que se propuso el firmar este acuerdo. Y eso a mí me entristece, porque yo creo que hay dos líneas de pensamiento que, aunque en teoría tienen el mismo objetivo, que es mejorar la salud de la población, cada una tiene una forma diferente de verlo. Una tiene la forma de verlo como que hay que conseguir que las grandes empresas que pueden producir sigan produciendo igual para que todos tengamos acceso, y otros que dicen, cuidado, eso implica que vamos a mantener el mismo status quo entre los países con recursos y los que no tienen recursos, porque las empresas que pueden hacer eso ahora están solamente en un lado del mundo. Y hay países que dicen, no nos importan las contramedidas para mejorar la respuesta a la pandemia si no conseguimos cambiar, aunque solo sea un poquito, esa relación de poder entre los que tienen recursos y los que no lo tienen. Yo creo que se pueden conjugar las dos cosas, pero también es cierto que esto es un acuerdo sobre pandemias. No se pueden extrapolar problemas estructurales genéricos a un acuerdo que está pensado para una cosa muy concreta. Y no estamos consiguiendo que la discusión avance a la velocidad que a mí me gustaría que avanzara. Sí que lo vamos a conseguir, pero a mí me hubiera gustado que lo hubiéramos conseguido en el 25 o en el 24. No lo hemos conseguido en el 25, no lo hemos conseguido en el 26. Espero que al menos lo consigamos en el 27. Esperemos. ¿Qué
¿Qué crees que diferencia una organización o una institución preparada de una que es simplemente afortunada? El trabajo. Yo creo que el trabajo y la calidad de sus profesionales, por supuesto, también, pero no es solo la calidad, es la calidad y el compromiso con su área del conocimiento. El tener gente que de verdad quieren hacer su trabajo y lo hacen bien, y que además le dedican el tiempo que dedicarle. El trabajo, las horas de trabajo son las que sean, pero se pueden dedicar con más o menos intensidad. Y cuando una persona está realmente comprometida con lo que hace, entiende el impacto que tiene en la población, hace equipos potentes. Y esos equipos son los que construyen instituciones sólidas. Las instituciones afortunadas, no creo que sea tanto afortunadas, no sé qué palabra utilizar. Una institución que no es suficientemente sólida en su área técnica puede pasar por sólida si es capaz de aprovechar bien lo que hacen otros. No voy a decir que esté mal, pero yo considero que una institución preparada y buena, además de aprovechar lo que hacen otros, tiene como requisito el aportar. No es solo aprovechar, sino aportar. Va rebufo, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Y yo creo que afortunadamente en España tenemos muchas instituciones muy bien preparadas. Algunas que son afortunadas o que aprovechan. Y está bien, consiguen el resultado, quizás no con tanto éxito, pero lo consiguen. Pero yo creo que España ahora mismo es un país muy potente. Es una de las economías punteras a nivel del mundo, de las que mejor estamos funcionando. Desgraciadamente no lo estamos pudiendo aprovechar todo lo que podríamos porque no tenemos la extensión tenemos extensiones de presupuestos que nos ayuda a seguir trabajando, pero no permite aprovechar toda esta bonanza económica que tenemos. Pero España es un país de los más punteros. No podemos pensar que nuestras instituciones sean las que aprovechan. Tenemos que ser igual que en economía somos punteros, en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Tenemos que ser igual de punteros o más. Desde el 2020 han irrumpido algunos avances tecnológicos. Uno de ellos es la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que impacta o impactará su uso a la hora de adelantarnos, de anticiparnos, ¿no?, a riesgos sin sustituir el criterio humano? Bueno, en algunas situaciones lo sustituirá. Eso lo tenemos que tener claro, sobre todo en aquellas que están ya muy trabajadas, en las que podemos tener algoritmos de toma de decisiones muy buenos, basados en la información muy disponible. Yo creo que en algunas situaciones puede llegar a sustituirlo, lo que no quiere decir que no haya una persona o un equipo que tenga que seguir siempre valorando, porque en algunos momentos decisiones muy lógicas que se pueden hacer de manera relativamente mecánica, inteligencia artificial, no pueda convenir compararlas con decisiones que en otros ámbitos pueden contradecirse. Pero yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente y tenemos que aprender a usarla. Cada día se sabe más, cada día se trabaja mejor, cada día aprendemos a utilizarla en los entornos más adecuados para el objetivo que buscamos. Y cada día estamos aprendiendo a protegernos mejor de los errores que puede generar la inteligencia artificial. Todavía nos queda un camino. Mientras tanto, tenemos que utilizarla, formarnos, aprender a utilizarla y también ser un poquito desconfiados. Tenemos que ser capaces de entender cómo funciona, no los detalles técnicos. Obviamente los informáticos, los que la generan, saben cómo va, pero al fin y al cabo la inteligencia artificial, y quizás sea un poco simplista, pero es que nos ha pasado a lo largo de las últimas décadas con varias cosas, cuando se hablaba de los datos masivos, cuando se hablaba de otros aspectos que se han ido trabajando a lo largo de las últimas décadas. Al fin y al cabo, trabajar con grandes bases de datos se ha trabajado siempre. Lo que pasa es que llegó un momento en que la tecnología nos permitía que trabajar con 5 grandes bases de datos interrelacionadas, en lugar de llevarnos a hacer el análisis o el conjuntar los datos 3 meses, lo podíamos hacer en 2 días, o en 1 hora, o en unos segundos, porque la tecnología lo permitía, pero siempre se había trabajado con grandes bases de datos. Trabajar con algoritmos se ha trabajado siempre.
en la toma de decisiones. En mi mundo, en la medicina, siempre se ha trabajado con algoritmos basados en la evidencia científica y cómo se tomaban decisiones a la hora del pensamiento lógico de las personas que trabajamos en esto. Ahora tenemos una forma de generar esos algoritmos a una velocidad inmensa y además de acceder a mucha información para poder aplicar esos algoritmos que antes nos llevaba días o meses conseguir. Ahora está disponible casi toda. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial, y ahí es donde creo que es un poco simplista, pero yo creo que no está muy lejos de la realidad, son algoritmos hipercomplejos, pero algoritmos. Si somos capaces de entender de dónde sacan la información, cómo se puede sesgar esa información que utilizan, cómo podemos utilizar esas herramientas en entornos seguros que no estén expuestos a esos posibles sesgos, cómo podemos identificar lo que viene de un algoritmo, una inteligencia artificial muy buena, mediocre, muy mala o hiperbuena, me da igual, pero cómo podemos identificar lo que nos dice la inteligencia artificial de lo que tiene una valoración humana de ese resultado. Cuando aprendamos todo eso, podremos estar mucho más seguros en su uso, pero no podemos dejar de usarla. Ha venido para quedarse, es una herramienta muy potente y lo que vamos a tener ahora es un periodo de aprendizaje y de adaptación y tenemos que seguirlo y utilizarlo. En algunos casos el hombre desaparecerá, seguro. En otros será imposible que no desaparezcamos. Y lo que siempre vamos a tener que hacer es evaluar si los resultados que aporta la inteligencia artificial son correctos o no, y si no son los que consideramos adecuados, revisar todos esos algoritmos muy complejos y muy difíciles de revisar, pero revisarlos, y eso va a generar mucho trabajo para poder mejorar esa inteligencia artificial. Fernando, ¿algún riesgo emergente que te preocupe especialmente? Ahora mismo tenemos las gripes nuevas que van saliendo, es el caballo de batalla de las últimas décadas. Llegó la COVID, pero incluso cuando llegó la COVID el patógeno de riesgo era la gripe y sigue siéndolo. Lo seguimos con muchísima atención. Luego tenemos muchísimos patógenos emergentes. Algunos, obviamente, hay mutaciones, hay cambios, algunos muy poquitos, no los conocíamos previamente. La mayoría se conocían, lo que pasa es que estaban circunscritos a áreas donde la interfaz entre el patógeno, su reservorio habitual y el ser humano apenas tenía contacto y por lo tanto se circunscribía a zonas muy concretas. Pero desde el siglo XX, desde el siglo XXI, desde el año 2000, el mundo ha cambiado radicalmente. O sea, la movilidad de millones y millones y millones de personas diariamente, de cientos de millones, miles de millones de toneladas de productos de una punta a la otra del mundo. Todo eso mueve también los riesgos. La ocupación del espacio, sitios donde antes solamente iba de vez en cuando, muy rara vez, un cazador que se exponía a lo mejor a un riesgo, ahora va gente de vacaciones, va gente porque farda mucho irse al medio del Amazonas con un riesgo X, o a veces somos incluso tan buenos moviendo gente que hasta los que no quieren moverse los movemos y los forzamos y los tenemos campos de refugiados, de desplazados por todo el mundo, millones de personas. Y a esa gente no se les refugia en una capital. Los que se desplazan desde Ruanda, desde la República Democrática del Congo, a zonas seguras, los espacios que les dan son espacios en los que antes no había personas. Pero sí que había animalitos, sí que había bichitos en esos animalitos. Y todo eso ha cambiado completamente nuestra relación con todo esto. Con lo cual, no es que haya tantos nuevos patógenos. Es que patógenos que antes estaban circunscritos a áreas muy concretas, ahora, con la movilidad brutal de todo, pueden generar riesgos globales. Claro. Los seguimos, los vigilamos, transmitimos la información y la mayor parte de ellos se controlan, pero no podemos, como decía al principio de la charla, no somos infalibles, ni lo seremos nunca. Lo seremos. Fernando, antes de pasar a las preguntas de las personas que nos acompañan, mirando atrás, ¿hay alguna decisión que hoy afrontarías de una manera diferente? Yo creo que es un riesgo que todos tenemos, el pensar que podríamos tomar decisiones diferentes una vez que han pasado las cosas. Yo creo que es muy poco realista pensar que eso sería factible.
Sí que es verdad que ahora hay algunas áreas de la administración que conozco un poco mejor y por lo tanto algunas cosas las podría haber planteado un poco diferentes, pero con la información que se tenía, en el momento que se tenía, la velocidad a la que evolucionó todo y las tomas de decisiones parciales que se iban dando alrededor nuestro, en otros países, en comunidades autónomas, en otros grupos, yo creo que alguna cosa cambiaría, por supuesto, no sabría decirte qué, pero no sería fácil cambiar mucho. Sí que hubiera hecho, porque ahora sé cómo podemos transmitirlo y comunicarlo, sí que hubiera hecho un esfuerzo mayor para conseguir implementar, por ejemplo, el confinamiento de una forma un poco más racional. Cuando se plantea el confinamiento, por ejemplo, no se plantea todo el mundo tiene que estar encerrado en su casa. No tiene sentido desde el punto de vista epidemiológico el que una persona que vive sola en el campo no pueda pasearse por el campo si no se va a encontrar con nadie. Pero si la Guardia Civil lo veía, le podía poner multa y en algunos casos la pusieron. No tiene sentido si una persona vive con su mujer y sus hijos, no puedan salir, si están todo el día juntos, los 4 juntos o los 5 o los 6, los que sean, a pasearse en su manzana sin encontrarse con nadie, sin relacionarse con nadie, manteniendo una distancia adecuada. Pero es cierto que la aplicación de las medidas no la hace salud. Estas medidas las aplica pues, las fuerzas de seguridad del Estado. Y yo creo que no fuimos capaces de plantearlo de una manera en la que fuera factible para las fuerzas de seguridad del Estado sin hacer excepciones injustas. Y al final se hizo como se hizo muy bien, tuvo un impacto enorme, que en ningún país tuvo un impacto como en el nuestro, y eso fue muy bueno, pero es verdad que fue muy drástico. Y yo creo que podríamos mejorar, por ejemplo, eso. Muy bien. Pues si te parece vamos a dar paso a las preguntas, tanto del público que nos acompaña como de las personas que nos siguen a través de la plataforma virtual. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí. Sí, gracias. Bueno, usted lo ha dicho ahora al final, ¿no? La globalización, los viajes, el cambio climático nos lleva, supongo, a nuevas enfermedades. Y es una realidad que tenemos que afrontar como se pueda, ¿no? Pero las enfermedades que pasan de animales a humanos son ya una realidad hace ya mucho tiempo, ¿no? Los mosquitos, los murciélagos, la peste porcina, no sé, también supongo. ¿Estamos preparados para afrontar todas estas mutaciones que van de un lado a otro y estructuralmente también estamos preparados para afrontar cosas que no conocemos, que no han pasado a los humanos, que son de los animales y pasarán a los humanos? ¿Estamos preparados por eso? Sí. Supongo que es difícil, ¿eh? La respuesta. Bueno, la respuesta, lo que es difícil es hacerla en un tiempo corto, pero de ello se puede hablar mucho. Sí, déjame hacer un apunte de lo primero que has dicho. La globalización es la que ha generado el cambio climático. O sea, nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de producir, que hemos conseguido dar de comer a todo el mundo, dar de vestir a todo el mundo, darle juguetitos a todo el mundo, sus teléfonos móviles, sus coches. Lo hemos conseguido, hemos sido muy eficaces, pero muy poco eficientes. Y eso es lo que ha generado el cambio climático. O sea, el cambio climático no ha aparecido solo. Yo creo que eso es importante entenderlo. Respecto a las zoonosis, las enfermedades que la interfase, otros sectores, sector humano, desde hace unos años, desde hace ya mucho tiempo, se está trabajando coordinadamente entre la salud animal, humana, medio ambiente, comportamientos, tradiciones, cultura, etcétera, que todo afecta a la forma de transmitirse las enfermedades. Pero es verdad que desde los últimos años, con el famoso eslogan One Health, se está poniendo más de moda y es verdad que nos está facilitando la interacción más fluida con otras instituciones de otros sectores. La coordinación entre el Ministerio de Sanidad, de Agricultura, de Medio Ambiente, de Educación, etcétera, es cada día más fácil y más fluida porque nos hemos dado cuenta todos, la sociedad, las instituciones,
de que la salud pública no es un problema de sanidad, la salud pública es un problema de todos los sectores. El sector animal tiene un peso enorme, pero el sector animal no se trabaja solo desde el sector animal. El medio ambiente, nuestra forma de vida, el cambio climático son clave para que las zoonosis se transmitan mejor o peor a los seres humanos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablabas de enfermedades transmitidas por vectores. La malaria la transmite un mosquito que la transmite muy bien un mosquito que no está en España. En España hay un mosquito que puede transmitirla muy mal, de hecho lo transmitía tan mal que en los años, en el 67 me parece que fue, se eliminó la malaria de España. En España, por si no lo sabíais, hubo malaria hasta el año 67. En el año 67 se eliminó de España. Sigue existiendo ese mosquito, muy poco expandido por España, pero sigue existiendo en algunos puntos. El mosquito bueno está en África, pero ese mosquito lleva una parte del ciclo de la malaria. Hay una parte que se hace en el ser humano cuando nos ponemos enfermos, pero para que una vez que te pica el mosquito, ese mosquito pueda transmitir a otra persona, hay una parte del ciclo que se produce en el mosquito. Para que ese ciclo se produzca en el mosquito y la malaria sea endémica, eso solamente pasa en las regiones que están por encima de la isoterma de los 16 grados. Es decir, por debajo de 16 grados el ciclo en el mosquito no se produce y por lo tanto empiezas a tener malaria estacional o, si el tiempo es suficientemente largo, fácil de eliminar y acaba desapareciendo. Hace unas décadas, en los años 90 por ahí, la isoterma de los 16 grados estaba como a mitad de Marruecos, Casablanca, Rabat, por ahí. Ahora está por encima de Sevilla. En 20 años a lo mejor está en París, no lo sé, dependerá de lo que hagamos. Es decir, si por casualidad ese mosquito que hay en África, que es buen transmisor de la malaria, se establece en nuestro país, tenemos riesgo, no tiene por qué pasar, pero corremos riesgo de que la malaria se vuelva a transmitir en nuestro país a partir de la introducción a base de turistas o de personas que viajan por negocios o lo que sea a zonas endémicas. Eso puede pasar. La gestión de los animales, y eso nos lo muestra la protección que tenemos en cuanto a, por ejemplo, todos los productos alimenticios, es enorme. Tenemos un control tremendo de la calidad de lo que comemos. Y de hecho, la muestra es que con todos los millones y millones de productos que se mueven de una punta a la otra del mundo, apenas tenemos de vez en cuando algún brote alimenticio asociado a algún alimento. Uno de vez en cuando, con millones y millones de movilidades de productos. Granjas que mueven productos de aquí para allá, animales que vienen de aquí para allá, de todos los países a todos los países. Y solamente de vez en cuando tenemos un brote de una importancia mínimamente grande. Quiere decir que nuestros mecanismos de control son buenos, pero de nuevo, lo que decía antes, no son infalibles y alguna vez se escapa. Si a eso lo asociamos que una vez que el producto llega a nuestra casa tenemos que garantizar la calidad de la cadena de frío, por ejemplo, y no dejar un producto que tiene que estar refrigerado encima de la mesa a 38 grados, porque eso genera riesgos individuales, tenemos que entender que, de nuevo, nuestro control de los riesgos animales es bueno, pero sigue habiendo una responsabilidad importante de las instituciones para reducirlos al mínimo posible. Cero no va a ser nunca, pero luego hay una responsabilidad individual en entender que ya no estamos en la misma situación que hace 40 años, que los días con 38, 40, 42 grados son muchos, que ya no puedes dejar un producto un rato a que se airee en la cocina, porque no va a estar a 22 grados, va a estar a 40. Y eso es una responsabilidad individual. Y tenemos que entender que las administraciones, las instituciones, tenemos que hacer nuestro trabajo, pero la gente tiene que entender que el mundo no es el mismo de antes. Y hay que cambiar cosas en nuestros comportamientos. Muy bien. ¿Sí? Preguntas de la... Sí, hay 3 preguntas. ¿Tienen en algún sitio publicado la metodología de análisis de riesgo que utilizan? ¿La adaptan a cada caso o es la misma para todos los casos? Los análisis de riesgo se basan... Hay varios tipos de análisis de riesgo. Hay algunos que son muy, muy cuantitativos. Se suelen realizar cuando hay riesgos químicos,
medioambientales, porque se puede medir muy bien la cantidad de producto que se ha podido verter en un lugar, la difusión de ese vertido en unas aguas y qué gente se puede exponer o no. Suelen ser muy cuantitativos, difíciles si no tienes muchísima información, pero cuando existe toda esa información, que no suele pasar, pueden ser muy cuantitativos, pero la mayor parte tienen un componente cuantitativo y un componente cualitativo importante. Hay metodología establecida por la Organización Mundial de la Salud, que está disponible en su página web. Metodología establecida por el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que está en su página web. Hay metodología establecida por otros países, otros centros, en Estados Unidos, en China, en África, etcétera, que también establecen su metodología. Y nosotros, en la página web del Ministerio, en la parte que corresponde al CAES, se puede acceder. Hay un icono que pone, no recuerdo si pone alertas y emergencias sanitarias o algo parecido. Ahí nosotros tenemos una documentación que hace una explicación no excesivamente detallada, pero de cómo se hacen las evaluaciones de riesgo. Y sí, se adaptan a cada situación. Hay una base, pero cada situación es distinta y cada situación hay que evaluarla de manera diferente. Y en todas se forma un equipo más grande, más pequeño, según las evidencias disponibles. Cuando hay menos evidencia, más grande porque necesitamos más opinión. Con expertos de los sectores afectados, las personas que tienen que aplicar las posibles medidas que se puedan proponer y las personas que tienen que tomar de alguna manera las decisiones o hacer la propuesta de decisiones a los decisores. Y esto se hace en base a esa metodología, pero siempre adaptado a cada situación. ¿Qué fue lo más difícil de tomar decisiones durante la pandemia? Ahora, durante la pandemia se tomaron tantas decisiones que parecían imposibles que a partir de la segunda o tercera ya te creías que se podía hacer cualquier cosa. La más dura y la que no es que quitara la dificultad, sino que nos permitió pensar que lo que en teoría se discutía en todos los foros teóricos, hipotéticos, de qué haríamos en una situación como esta, todo el mundo lo ponía en la mesa y todo el mundo decía, esto ni se te ocurra porque es imposible. Hubo un momento en el que ya empezamos a pensar, si es lo que hay que hacer para solucionar el problema, lo tendremos que proponer. Fue la toma de decisión sobre el confinamiento. Fue algo que, porque además la toma de decisión sobre las mascarillas, en un momento determinado, cuando ya hay disponibilidad, vamos a proponer utilizarlas, parecía imposible que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se utilizaran, pero no tiene nada que ver con el peso que tiene el confinamiento y además, por desgracia probablemente, iba a decir por fortuna o por desgracia, pero es básicamente por desgracia, tuvimos que tomar esa decisión antes que tomar la decisión de las mascarillas. Y esa fue para mí la más dura. Fue con información parcial, con servicios quejándose de la sobrecarga, pero sin datos suficientes que lo probaran porque no había tiempo para generarlos. Con información que procedía de otros países con situaciones distintas y sistemas de trabajo y de salud pública diferentes. Con sistemas sociales de transportes y de movilidad de personas diferentes. Y no estoy hablando de China, estoy hablando de Italia. Con decisiones que en otros países se estaban planteando como ni loco se puede plantear eso. En un momento determinado, decir, si no queremos que el sistema sanitario se colapse y no pueda atender a nadie, lo cual hubiera sido una catástrofe enorme, tenemos que reducir la movilidad de las personas a la movilidad de un fin de semana. Porque si no, la transmisión va a ser tan rápida, no es que se fuera a cortar, sino que la transmisión iba a ser tan rápida que nuestro sistema colapsaría. Y el objetivo no era cortar la transmisión, porque sabíamos que no se iba a cortar radicalmente, era reducirla lo suficiente para que el sistema no colapsara. Ir con esa información con la que no estás tan contento, que no es perfecta, y hacer una propuesta de ese tipo, y que de pronto la persona que tiene que tomar la decisión diga, de acuerdo, si no hay más remedio, vamos a hacerlo. No me quiero ni imaginar esa persona la carga que debió sentir en sus hombros. Yo, desde luego, sentí como si hubieran puesto una losa de 1000 kilos encima de los hombros, pero a partir de ahí
ya dices, si no hay más remedio habrá que proponerlo. Y no es que no pienses dos veces las cosas, pero es que pierdes miedo a proponer cosas que consideras la última opción. Hacemos la última, ¿sí? Sí, después de todo lo vivido, ¿qué le ha enseñado esta experiencia sobre las personas y sobre las instituciones? Primero, me ha enseñado que tenemos una sociedad magnífica. España es probablemente el país en el que las propuestas que se hicieron para controlar la pandemia mejor se aplicaron. Y eso es gracias a que nuestra población, yo creo, sintió la responsabilidad de protegernos unos a otros. Y eso a mí me llenó de satisfacción. Y en particular, los jóvenes. Yo comparo la juventud de ahora con lo que hubiera pasado cuando yo era joven y no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia los jóvenes. Yo no me podía creer que fueran a ser capaces de aguantar a las edades de 18, 20, 17, 22, 25 años lo que tuvieron que aguantar. Es verdad que hubo excepciones, que hubo gente que no cumplió, pero en general para mí fue excepcional lo que hicieron. Eso por un lado. Yo creo que las instituciones, todo el mundo mostró que cuando de verdad es importante, todo el mundo se implica y todo el mundo va a una y todos queremos solucionar y colaboramos para solucionar el problema. Luego vuelve, cuando se relajan un poquito las cosas, vuelve la guerra. Bueno, pero yo creo que la gente demostró que cuando de verdad es importante hacer las cosas bien, se hacen bien y somos capaces de hacerlo. Me demostró que tenemos un sistema, unas instituciones con una capacidad de adaptación enorme, con unos profesionales que son capaces de dejarse la piel por cumplir con su trabajo y sobre todo por mejorar la salud de su población. Y yo creo que además hemos demostrado que somos una población y los profesionales en este caso, unos profesionales con una fortaleza impresionante. O sea, la presión a la que se sometieron, la dureza de las condiciones de trabajo, en algunos momentos un reconocimiento que ayudaba a seguir, pero en otros momentos no tanto reconocimiento que no ayudaba a seguir, y a pesar de todo estuvo la gente al pie del cañón hasta el final. Yo creo que eso a mí me enorgullece como español. Pues muy bien, yo creo que no hay mejor broche final que este. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que es de las conversaciones más productivas que hemos tenido a nivel de aprendizajes y de titulares. Espero que no me malinterprete nadie. No, seguro que no. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gràcies. I a tots vosaltres, doncs, emplaçar-vos a la propera temporada. A partir del setembre, estigueu atents, estigueu atentes. Properament comunicarem els propers convidats, les properes convidades, que iniciarem a mitjans de setembre, aproximadament. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, i fins aviat. Que vagi molt bé.